Y bien, vamos entonces a continuar con la palabra de Dios. Y mientras se preparan ahí las diapositivas que estamos usando en este estudio que estamos dando sobre maldiciones generacionales. Y antes quiero hacer un breve recuento de lo último que vimos la semana pasada y que usted pueda recordar algunas de las cosas que vimos ahí. Y estábamos analizando Éxodo 25, que era el pasaje principal en el que esta enseñanza se sustenta, y veíamos primero que en este pasaje que el diablo no aparece en ese pasaje, por lo tanto no podemos mencionar al diablo en relación con las maldiciones generacionales. Tampoco aparece el término maldición, aparece el término maldad, que son dos términos en hebreo totalmente diferentes el uno del otro. Aparece el término maldad porque quiere decir la naturaleza humana que se inclina hacia el pecado. También veíamos que una regla de interpretación bíblica es que un pasaje no puede contradecir a otro, esto es que la escritura se interpreta a sí misma, y veíamos cómo Deuteronomio 24:16 dice claramente que los hijos no pagarían por los pecados de los padres, ni los padres pagarían por los pecados de los hijos. Veíamos también que el contexto marcaba dos tipos de personas, los que aman y guardan los mandamientos de Dios y los que le aborrecen, y que uno tiene la misericordia de Dios y el otro no. Y que también ninguno de los casos significa que haya una salvación automática o que la gente se pierda automáticamente. También vimos que si realmente hubiera maldiciones generacionales, solo vendrían sobre los que aborrecen a Dios, como lo dice el versículo 5. Y también vimos que en el pasaje no se menciona ninguna enfermedad. No hay relación de maldiciones generacionales con enfermedades. De tal manera, hermanos, que estamos llegando a conclusiones importantes con respecto a este tema que está muy de moda en nuestro tiempo. Quiero que abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda a Timoteo, que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Este es un pasaje muy revelador, porque habla de que vendría un tiempo en que la gente no iba a querer escuchar la sana doctrina, sino que iban a querer escuchar cosas halagüeñas, cosas que les satisfacieran, que les hicieran sentir bien, que les hicieran sentir importantes, ¿no? Y entonces por eso tenemos ahora un gran número de personas, un gran número de gente que enseña y te hablan del éxito, y te hablan de que Dios va a cumplir tus sueños, y te hablan de que vas a tener prosperidad y que todo te va a salir bien, y te decretan que vas a tener 5 negocios prósperos o que vas a tener 5 mujeres. Bueno, eso no puede ser, pero que vas a tener así como que muchas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que la gente quiere escuchar? Eso. Por eso dice que se amontonarán maestros, porque la gente quiere escuchar no la sana doctrina, quiere escuchar lo que me haga sentir bien. Ah, qué bien me sentí que el pastor dijera cuando oró por mí que Dios iba a cumplir todos mis sueños. Eso sería fabuloso. El punto es que Dios no va a cumplir todos tus sueños, quizás ninguno, pero nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Dice Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentira y mi pueblo así lo quiso. Y el pasaje de Isaías capítulo 5 versículo 13, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y eso, hermanos, es precisamente lo que está sucediendo en este tiempo, de tal manera que cuando alguien no lleva la corriente que se está escuchando en nuestro mundo evangélico en este tiempo, la verdad, hermanos, es que uno lo ven raro, lo ven como que estás atrasado, lo ven como que ya la cosa no está bien. En alguna ocasión supe la historia de unas hermanas que llegaron a una iglesia y que la reunión empezó normalmente y oraron, todo transcurrió normalmente, y al final le dijeron a otra hermana: esta iglesia no nos gustó. Si nosotros ya estamos en otro nivel, le dijeron, nosotros ya estamos orando a los ángeles y dándole órdenes a los ángeles. Imagínense. Y se fueron de la iglesia, y digo yo, qué bueno que se fueron. No, hermanos, la adoración de ángeles está prohibida en la escritura. Usted y yo no podemos darle órdenes a los ángeles de ninguna manera, ¿correcto? Entonces,
Vamos a empezar a ver la segunda parte acerca de las maldiciones generacionales. Quiero decirle que puse el título Maldiciones generacionales como una pregunta porque creo que ha llegado el momento de cuestionar todas estas enseñanzas. Tenemos que cuestionarlas, no podemos seguirlas absorbiendo nada más como así. Por eso está a manera de pregunta. Vamos a ver algunos detalles, algunas cosas ya las mencioné, pero no está de más recuperarlas de la semana pasada. Veíamos que en Éxodo 25, que es el pasaje que hemos estado analizando, dice: yo soy Jehová tu Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y veíamos que los promotores de esta enseñanza dicen que, más bien ellos ponen el término castiga. Yo les enseñé que el término en hebreo significa visita, significa castiga y significa supervisa. Pero que el contexto me tiene que marcar cuál es el uso de la palabra correcta. Y veíamos que la Reina Valera utiliza el término visita porque es más adecuado al contexto, porque castiga ya implicaría un juicio sobre una persona aún antes de tomar una decisión. Y por eso hablamos de que el verbo correcto es visita, era algo que decíamos. Entonces, ¿qué significa que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos? Bueno, aquí viene la explicación. Primero, nos está haciendo notar que Dios no es ajeno a cómo los pecados de una generación afectan a la siguiente, ¿ok? Los pecados que deciden practicar los padres van a afectar a los hijos, siempre. Ya no voy a hablar de Juan Charrasqueado, ya hablé de él la semana pasada, pero cuando un padre está practicando ciertos pecados, los que sean, esos van a impactar invariablemente a los hijos para mal. ¿Sí? Los van a afectar, los van a dañar. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Cuando dice visita, quiere decir que Él está atento, que Él lo sabe, que no hay manera que alguien le diga a Dios: Señor, no lo sabíamos, lo hicimos y no nos dimos cuenta de. No, Dios, yo vi, yo estuve presente, yo supe lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo. Entonces, por eso dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Lo que debemos entender de este texto también, hermanos, es que se trata de un principio, no de una condición irreversible. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. El principio es, hermanos, que habría consecuencias por la maldad, como ya lo dije, y esas consecuencias afectarían a los hijos, ¿correcto? Entonces, cuando digo que no es una condición irreversible, lo que estoy queriendo decir con ello es que finalmente la persona tendrá que tomar una decisión. Sí, es decir, mis hijos no están obligados a practicar mis pecados, aunque yo les estoy dando ejemplo al respecto. Pero no están obligados, ellos pueden decidir, y es ahí donde cada quien es responsable de las cosas que hace, de los pecados que comete. Mire, déjeme darle un ejemplo. En el segundo libro de las Crónicas usted va a encontrar 3 reyes. Voy a empezar con Ezequías, capítulo 29 del segundo de Crónicas, y luego usted va a seguir leyendo ahí más adelante que surge otro rey que es hijo de Ezequías, que es Manasés, y luego el hijo de Manasés es Amón, y el hijo de Amón es Josías. Es bien interesante que Ezequías hace lo recto delante de Dios, pero Manasés y Amón no. Y estos son el bisabuelo, el abuelo y el papá de Josías. Pero Josías hace lo recto delante de Dios. Entonces, ¿cómo explicas la influencia? ¿Cómo explicas que hubiera una maldición generacional? La verdad es que no hay una maldición, hay una decisión que yo tomo en base a lo que yo vi. Por ejemplo, ve Josías. Josías dice que hizo lo recto como su padre David. Fíjate hasta dónde se fue, hasta su padre David, ¿verdad? Pero no habló ni de Amón, ni de Manasés, ni siquiera de Ezequías, sino que se fue hasta el rey David. Entonces, lo que está diciendo aquí la escritura, hermanos, es que realmente el hijo tiene la oportunidad de decidir qué es lo que va a hacer. Manasés decidió no hacer lo que su papá. Amón decidió hacer lo que su papá Manasés. Pero Josías dijo: no, yo me voy más atrás, yo voy a decidir hacer lo que hizo mi padre David. Entonces, hermano, realmente el punto es que es una decisión.
Por lo tanto, no soy responsable de los pecados de mis antepasados. Entonces, los efectos del pecado, tengo ahí la siguiente frase, son transmitidos como conducta aprendida. Mira, en una familia donde todos fuman, alguien les enseñó a fumar. Si yo veo a mi papá fumar, si yo veo a mi papá tomar y decir palabrotas, lo más seguro, aunque yo tendré que tomar mi decisión, pero yo ya tengo un patrón de conducta. Si mi papá fuma, ¿por qué yo no? Es decir, si mi papá tuvo 2 familias y yo termino haciendo lo mismo, tengo un patrón de conducta. Pero por ejemplo, conocí un muchacho, fui pastor de él, que él dijo, mi papá fue muy tomador, mi papá fue muy terrible, dice, pero yo decidí vivir diferente a mi papá. Y no era cristiano, pero él dijo, yo quiero ser diferente a mi papá porque yo no quiero una familia que cargue con todo lo que cargamos nosotros como familia. ¿Te das cuenta cómo es una decisión? Él tiempo después vino a Cristo, pero él ya había decidido no ser como su padre. Entonces, aquí la idea, hermanos, es que cada generación es responsable de sus propios pecados y cada persona es responsable de su propio pecado. Luego, cuando dice hasta la 4ª generación, porque ya ve que el pasaje dice, yo soy Jehová tu Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Por qué? Déjeme explicarle por qué dice hasta la 4ª generación. Mire, se refiere, o sea, la frase hasta la 4ª generación, al bisabuelo, e indica que la influencia que un hombre tiene sobre su hijo, su nieto y su bisnieto se extiende solo mientras él vive. La posibilidad de transmitir por el ejemplo a sus descendientes sus prácticas pecaminosas cesa cuando él muere. Es decir, se está hablando de la expectativa de vida de una persona, que pueda ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, ¿verdad? Esa era más o menos la expectativa en ese tiempo. Acá la hemos reducido porque tenemos hijos ya entrados en años, muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo veré a mis nietos, pero para que vea a mis bisnietos va a estar en chino, ¿verdad? Porque ya la vida no me va a alcanzar, ¿ok? Pero en ese tiempo se esperaba una influencia así. ¿Sabes qué? ¿Hasta cuál generación? Puedes vivir hasta tu 4ª generación. ¿Correcto? Entonces, mi posibilidad como padre de seguir manteniendo una influencia en mis generaciones terminaba cuando yo moría. Y entonces se acabó. ¿Sí? No más. Jona a la tumba, al polvo. Se acabó, no puede seguir influenciando que su generación le vaya a los Tigres. Bueno, ya no va a poder seguir influenciando eso, ¿verdad? Ya su siguiente generación decidirá si le va a los Rayados, ¿verdad? Y entonces ya. Eso será decisión de cada quien, pero Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que durante su vida los descendientes finalmente tendrán que decidir qué hacen. Ellos son los que van a decidir, ¿correcto? Y eso es importante que lo veamos en la Biblia, que llegará un momento en una edad en que ellos tendrán que decidir. Es decir, yo estoy educando a mis hijos en la fe cristiana, ellos están conociendo al Señor, pero un día ellos tendrán que decidir si van a continuar aquí. Yo espero que sigan en esto, para eso hemos trabajado. Pero si en algún momento uno de mis hijos dice, papá, yo quiero ser musulmán, bueno, hijo, tú conoces la verdad, pero si esa es tu decisión, tú conoces la verdad, pero tienes que decidir. De tal manera entonces, hermano, que no somos responsables, insisto, de los pecados de nuestros antepasados. Durante su vida, ahí tienen el párrafo que leí, los descendientes pueden decidir y no somos responsables ni estamos obligados a repetir los mismos pecados. La culpa legal como ellos la manejan o la tendencia genética que ellos enseñan en el postulado de la maldición generacional no es sostenible con la Escritura. Eso es un razonamiento que ellos idearon y como razonamiento particular tengo el derecho de no estar de acuerdo con ellos, ¿ok? Entonces, hermanos, de esta manera nosotros, le insisto, todo se limita a una decisión y quiero que busque Ezequiel capítulo 18, por favor, que es el punto número 2 que está allí. La Biblia más bien establece que cada quien es culpable de su propio pecado. Ahí en el punto número 2, Ezequiel 18, por favor. Y vamos a leer
el versículo 14 y unos pocos más después de ese. Ezequiel 18, versículo 14. Dice: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Pero te fijas cómo dice en el versículo número 14, si éste engendrare hijo y viere todos los pecados que hizo y no hiciere conforme a ellos, y ahí tienes la idea muy clara de una decisión. Es una decisión personal. De hecho, anteriormente en ese mismo capítulo, por eso el Señor Dios tiene que poner un orden. Mira, el pueblo de Israel tenía un refrán, esto lo puedes leer en el versículo número 2 de ese mismo capítulo de Ezequiel. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, yo me comí las uvas agrias y mis hijos tienen los dientes destemplados. Esa sería la idea. Y entonces lo que estaba pasando es que el pueblo decía: estamos como estamos por lo que hicieron nuestros padres, por eso nos está yendo así, por eso estamos siendo castigados. No hablaban de consecuencias solamente, sino hablaban de que ellos estaban siendo castigados por los pecados de sus padres. Y entonces Dios tiene que poner un orden y les dice en el versículo 4, al final les dice: el alma que pecare, esa morirá. De hecho, en Jeremías 31, si abres ahí tu Biblia, Jeremías 31, versículos 29 y 30, dicen así: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Y Jesús encaró y corrigió esta misma idea en Juan 9 del 1 al 3. ¿Te acuerdas la pregunta de los discípulos cuando ven al ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús les dice: no, ni este ni sus padres. Aquí hay un propósito más grande, y es que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué? Porque los discípulos, como muchos otros, tenían la idea de que estaba enfermo por el pecado de sus papás. Y dice: no es por eso que está enfermo. Y entonces el Señor, Jesús, también pone orden en cuanto a esto. De hecho, los pasajes que aparecen ahí de Romanos 2, 5 al 6, Romanos 14, 10 y 12 y Santiago 1, 14, Pablo encierra en esos pasajes la responsabilidad de la persona. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leerlos, es importante leer esta parte de la escritura. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Romanos 14, 10, si abres ahí tu Biblia también, por favor, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El espíritu de este pasaje es que cuando dice que cada quien dará a Dios cuenta de sí, es que yo no voy a llegar con Dios y le voy a decir: es que fue mi papá, la culpa es de mi papá. O sea, él es, fíjate cómo fue, Señor. Dice: no, espérame, él no tiene nada que ver en tu vida. O sea, tú pudiste tomar una decisión diferente. ¿Ok? Y en Santiago capítulo 1, versículo 14 dice que cada uno es tentado por cuanto de su propia, y viene una palabra extraña, concupiscencia. Concupiscencia quiere decir el deseo incontrolable por el pecado.
Es decir, que hay una parte de tu corazón que es seducida por ciertos pecados. Y eso es donde el Satanás se vale para tentarte. De ahí. De tal manera que a uno es el dinero, a otro son las faldas, a otro es el orgullo, la avaricia, en fin. Cada quien tiene un talón de Aquiles, de tal manera que por allí llega. Dice, hay un deseo incontrolable ahí de dinero para alguien, o de una mujer, de ser la más guapa de las guapas, de ganar Miss Universo metodista o algo así. O sea, sucede, ¿no? Entonces, hay un deseo allá adentro de todo eso, y eso es la concupiscencia. Ahora, es muy interesante, y quiero leer el siguiente párrafo, el segundo, que dice, es que ellos hablan de que todo cristiano tiene raíces de iniquidad. Esto es similar a maldiciones generacionales. Entonces, dicen que aun y cuando tú vienes a Cristo, tú sigues teniendo raíces de iniquidad, y utilizan el término iniquidad basado en lo que dice Éxodo 34:7, donde dice que hay iniquidad en la persona. ¿Ok? Lo interesante es esto, hermanos, y quiero decir lo que ellos piensan sobre esto de las raíces de iniquidad. Lo leo, dice: la iniquidad es transmitida al ser humano desde su concepción. Quiero que vaya escuchando con atención. Y se hace más fuerte en cada generación. No sé cómo saben eso, pero ellos dicen: se robustece la maldición, pero que los padres tienen la potestad de establecer herencia de bendición para los hijos, cortando esas raíces de iniquidad. Entonces, esto en los cristianos. No estábamos hablando de gente inconversa. Ellos todos lo refieren a los creyentes. Bien, hermano, piénselo bien. Ellos dicen que son raíces de iniquidad basados en lo que dice Éxodo 34:7. Si abre su Biblia allí, usted va a leer lo siguiente. Dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te fijas cómo está manejado el término iniquidad? Primero dice que la perdona y luego dice que la visita. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, va en la misma relación que en Éxodo 25. Lo que está diciendo es que el Señor está dispuesto a perdonar. Lo primero que enfatiza es el perdón de la iniquidad. Ahora, la idea es que en la Biblia, cuando tú ves el término iniquidad, tiene una acepción muy clara. Y yo la pongo ahí. Según la concordancia Strong, el término iniquidad puede traducirse como perversidad, como mal y como maldad. ¿Qué quiere decir entonces cuando habla iniquidad? Vuelvo a lo mismo, la naturaleza humana que todos traemos, que se inclina hacia el pecado. Eso es la iniquidad, eso es también maldad. Todo ser humano cuando nace primero se va a inclinar hacia lo malo que hacia lo bueno. Estamos programados para lo malo, no para lo bueno. Por eso se nos tiene que santificar, por eso se nos tiene que, entre comillas, reprogramar, pero en base a la Biblia, para vivir ahora acorde a una vida que le agrade a Dios. ¿Correcto? Entonces, de tal manera que también quiero citar lo que dice el Diccionario Ilustrado de la Biblia, cuando define iniquidad. Mira lo que dice: la iniquidad siempre es producto de una determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, por lo cual implica culpabilidad. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que la raíz de iniquidad no me determina el pecado que yo deba cometer, sino que me empuja, que es diferente. Lo que ellos hablan es que invariablemente tú vas a cometer ese pecado. Lo que la iniquidad dice es que tú tienes una mancha, tú tienes una inclinación hacia lo malo, pero a través de Cristo tú tienes ahora poder sobre eso. Sin Cristo no lo tienes, pero con Cristo tienes poder sobre eso. Y esa es la parte donde como pastor yo no estoy de acuerdo en esta enseñanza. O sea, no puedes decir a mí que ahora yo tengo una raíz de iniquidad y que por eso estoy haciendo todos los pecados que hago. No, los estoy haciendo porque quiero hacerlos. Lo estoy haciendo porque me gusta. Lo estoy haciendo porque finalmente el pecado es placentero. Si no fuera placentero, ¿quién lo haría? ¿Verdad? Es como la coca. La coca no es lo bueno, todo lo bueno que uno quisiera, pero qué rica sabe, ¿no?
sobre todo en un día de calor y bien fría y con hielos, es wow, extraordinario. Si el menudo no es todo lo que tú quisieras, tiene un montón de grasa, pero qué rico está, ¿no? Sí, pero ¿qué tal si te invito? Vamos a comernos unas brócolis saliendo del culto. Gracias, pastor, gracias. Dios lo bendiga, hermano. Obviamente nadie va a hacer eso. Sí, o sea, vamos a tener una cena, todos traigan brócoli. Ahora que vienen las fiestas navideñas, ¿no? Haz una noche así, no va a haber pavo, pero va a haber unas brócolis y va a haber col y va a haber lechuga y tomate y vieras que bien la vamos a pasar, va a estar fabuloso, ¿verdad? No va a ir nadie, obviamente. Lo hago porque lo quiero hacer. Es diferente. Quizás algunos no alcanzan a ver cuál es la línea que hay entre determinantemente practicar cierto pecado y la otra es ser empujado al pecado pero poder resistirlo. Es diferente, hermanos, muy diferente. Entonces, de tal manera, hermanos, que somos responsables de los pecados que cometemos, ¿sí? Número 3, algo que no debemos perder de vista aquí, el pasaje de Éxodo 20, 5 y 6, es que la misericordia de Dios se manifiesta a las generaciones de aquellos que le aman y guardan su palabra. Y el alcance que tiene es maravilloso porque dice que es hasta 1000 generaciones o millares. Entonces, lo que está queriendo decir aquí, hermanos, es que si yo amo a Dios, si yo amo sus mandamientos, mis hijos van a ser impactados por ese amor a Dios y a los mandamientos, de tal manera que hay un ejemplo que ahora ellos pueden seguir, hay una mejor decisión que ellos pueden tomar en base a mi ejemplo, ¿correcto? Y la misericordia de Dios va a estar siendo manifiesta a ellos a través de mi vida. Porque finalmente usted y yo somos un canal de bendición para nuestros hijos, para nuestros esposos inconversos, esposas inconversas, para nuestros nietos. Ustedes son una influencia no meramente positiva, sino una influencia espiritual que puede traer bendición a sus vidas. Eso es lo que está diciendo. Y quien no teme a Dios, quien no conoce a Dios, no puede gozar de esta misericordia en sus generaciones. Claro, Dios tiene misericordias de todo en un sentido general, por eso envió a Jesucristo. Pero en aquellos que aman y guardan sus mandamientos, Dios va a mantener una línea de misericordia hacia ellos. No necesariamente significa que se van a salvar en automático, tendrán que decidir. Déjame te lo explico así. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer creyente se convierte en una bendición espiritual para su marido. Es un canal de bendición. No quiere decir que su esposo se va a salvar ni se va a convertir en automático, no. Quiere decir que tu mujer que tienes un marido converso, haces que haya bendición sobre tu casa por ti, por tu fe en el Señor. ¿Escuchaste? Es la misma idea que está en Éxodo 25, cuando dice que si la misericordia está sobre ti, esa misericordia alcanza a tus generaciones y Dios va a actuar con misericordia a través de ellos por ti. Mira, hay ejemplos muy gráficos en la Biblia. Hay otro momento en que Dios dice: por amor a mi siervo David, no te voy a castigar, por amor a él. Qué tremendo, ¿no? Es como si dijera Dios: mira, por amor a tu papá, yo estoy desatando una bendición sobre ti, por amor a él. Lo que implica es, no es por ti, es por amor a tu papá. Dice, por amor a mi siervo, por amor a ti, yo puedo decidir bendecirte. La salvación es una decisión, esa no hay otra manera que venga a tu vida, es una decisión por Cristo, ¿correcto? Pero hay bendiciones que Dios puede traer a tu vida por su gracia y por su amor. Entonces Dios tratará con misericordia a nuestras generaciones. Número 4, no hay un ejemplo bíblico que nos muestre lo que estas personas quieren. Tú no puedes encontrar un ejemplo bíblico que hable de una maldición que alcanzó a una generación, a otra generación, a otra generación, y menos cómo la rompieron. No hay. O sea, busca en la Biblia un ejemplo
desde Génesis hasta los mapas, y te vas a dar cuenta que no hay ningún ejemplo. Entonces, esto es algo que yo debo tomar en cuenta. Porque si fuera tan importante como estas personas pretenden que sea, vendría un ejemplo muy gráfico en la Biblia de la maldición y cómo se rompió. Vamos, porque ellos nos lo presentan como si no lo haces así, estás atrapado, no tienes escapatoria, no hay otra manera, lo tienes que hacer así. ¿Correcto? Entonces, no hay ejemplo, menos como pongo ahí, las oraciones recomendadas por aquellos que enseñan la maldición generacional no se encuentran en la Escritura. Estaba leyendo, por ejemplo, una oración que decía algo así como: cancelo toda maldición generacional que venga de mis padres hasta la tercera, cuarta generación. Cancelo toda influencia del diablo, todo derecho legal sobre mi vida. Cancelo, y empieza a enumerar un montón de pecados, así un chorro de pecados que pudieran estar afectando a mi vida y a mi siguiente generación. Y se oye bien gruesa la oración. Pero otra vez, ¿dónde hay un ejemplo en la Biblia de eso? O sea, ¿dónde? O sea, ¿dónde ves que el apóstol Pablo andaba cancelando sus maldiciones generacionales? No, nadie. No hay manera de ver eso. Repito, tendría que haber un ejemplo muy gráfico acerca de esto y no lo hay. Y los pasos que te ponen para hacerlo realmente es una locura, hermano. Analice su árbol genealógico hasta atrás. O sea, la verdad, por ejemplo, yo de mi bisabuelo conozco muy poco, de mi abuelo también. O sea, no tengo la menor idea ni siquiera en qué pecados anduvieron incurriendo. O sea, imagínense, Señor, tráeme revelación, qué pecados cometió mi bisabuelo. Luego, imagínate, o sea, irnos hasta más atrás. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Ahora sí, como digo el chavo este que cantaba, pero qué necesidad. O sea, ¿para qué? O sea, cuando la sangre de Cristo es suficiente, por favor. Eso fue lo primero que te enseñé el domingo pasado, la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. O sea, Cristo es suficiente para cualquier maldad, cualquier pecado que haya estado presente en la vida de mis antepasados y en la mía. Cristo es suficiente. Por eso, en el punto número 5, la solución que la Biblia maneja para creyentes y no creyentes en cuanto a sus pecados es simple y grandemente la obra de Cristo en la cruz. No hay otra manera. Para cualquier pecado. ¿Qué dice la Biblia? Ven a Jesús. Primera de Juan 1:7 y primera de Juan 1:9. Cito el versículo 9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En Juan 8:11, Jesús le dice a la mujer pecadora: vete y no peques más. ¿Ves lo categórico de la palabra de Jesús? Le está diciendo Jesús: mi perdón es suficiente para que tengas una vida nueva. Por eso vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Cristo mismo nos está diciendo: lo que yo hago en tu vida es suficiente para que inicies una vida nueva y diferente. La solución a nuestras enfermedades está en el nombre de Cristo, hermanos. La Escritura dice en Isaías 53:4 que Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. En Hechos 3:6 ves la sanidad del cojo en el nombre de Cristo. Y en Marcos 16, 17 y 18, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y echarán fuera demonios en mi nombre. Hermanos, no tiene uno que buscarle mucho a este asunto, ¿correcto? Por lo tanto, en el punto número 6, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay ninguna mención que diga que las enfermedades y los pecados son un resultado de una maldición generacional. En particular, las enfermedades no son resultado de eso. Ahora, la Biblia sí habla de maldiciones, pero estas son pronunciadas por Dios
y van en relación con obedecer su palabra. O sea, la Biblia sí contiene maldiciones que pueden venir sobre tu vida. Sí las tiene. Mira, abre tu Biblia por favor en Deuteronomio capítulo 11, por favor primero. Deuteronomio capítulo 11. Ya voy a acabar. Deuteronomio 11, versículos 26 al 28 dicen: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová, ¿estás escuchando? Vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ese pasaje lo que dice es que tú tomas una decisión. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué decides? Es tu decisión. ¿Ok? Ahora, ¿dónde vienen las maldiciones? En el capítulo número 28 de Deuteronomio también vienen una lista de bendiciones. Pero en el capítulo número 28, a partir del versículo 15, ahí en algunas Biblias va a decir consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Y mira lo que dice. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Versículo 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás al mediodía como palpa el ciego en oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Solo leí algunas partes. Todo esto es consecuencia de la desobediencia, no de una maldición generacional. Y la Biblia le llama maldiciones. De tal manera, hermano, que sí hay maldiciones, pero vienen por la desobediencia a su palabra. O sea, es cierto, pero esto, no va a ser motivo de castigo en mis hijos. Quiero que eso sea claro. O sea, no porque yo era cristiano me volví al mundo y empecé a vivir la vida loca, entonces ahora mis hijos van a pagar por ese pecado. No, les va a afectar lo que yo haga, pero no son culpables de mi pecado. ¿Correcto? Soy culpable de mi propio pecado como ya lo establecí. Entonces, pero Dios dice que si tú eres obediente, ninguna de estas cosas va a venir sobre ti. ¿Sí? Y entonces, de hecho, también cuando el pueblo salió de Egipto, no sé si lo recuerdas, en las aguas que el Señor sana, el Señor les dice: ninguna enfermedad que las que envié a los egipcios va a caer sobre ti si guardas mis mandamientos. ¿Estás escuchando, hermano? En todo caso, algunas enfermedades van a venir a nosotros porque hemos desobedecido su palabra. Por eso han venido. No todas, pero algunas. Entonces, no tiene una maldición y por eso no puede concebir o no pudo concebir, o por eso tiene cáncer o por eso tiene tos. Ahora, hermano, también en cuanto a nuestras enfermedades, usted tiene que entender algo. Si usted tiene más de 40, va de bajada. Tu cuerpo va en deterioro y de alguna manera va a terminar enfermándose. Sí, hermano. O sea, llega una edad en la que las enfermedades nos van a quejar más de que cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto? O sea, un día te levantas y te duele la cabeza y dices: ¿quién sabe por qué me dolerá la cabeza? Pero te duele. Mire, precisamente ayer, mi esposa es testigo, me iba a poner un calcetín y se me estiró acá la espalda y me quedé así un rato y dije: me dolió, pero con ganas. Dije: pero ¿cómo? Si poniéndome un calcetín y me dolió ahí, santo Dios, ¿y qué me espera?
Pues así es, hermano, el cuerpo, aunque el empaque se vea bien, porque se ve bien, el de ustedes, no el mío, el de ustedes, ya ha sido traqueteado de mil maneras. Sí, hermano. Somos más propensos inclusive a las enfermedades terribles, incurables como diabetes, cáncer, etcétera, todo eso. Somos más propensos porque el organismo empieza a perder la fuerza que le caracterizó cuando era joven. Hermano, usted y yo somos gente humana. O sea, nos enfermamos. Y usted sabe que conforme pasa la edad, o sea, avanzamos en edad, hasta una gripa es más difícil de superarla, ¿no es cierto? Tengo 14 días con gripa, ya no sé con qué se me va a quitar. Pues ha de ser una maldición, hermano, que lo está preso. No, es la edad. También eso afecta, o sea, yo tengo que entender también esa parte, hermano. Pero a veces pareciéramos como que esto no debe sucederle a ningún cristiano. Hermano, realmente puede ser que haya gente que poco se enferme, pero se enferma. Y gente que le va a sorprender que fue sana sobre toda su vida y al final de su vida tuvo una enfermedad incurable y se murió. Y dice, oye, pero fue bien sana toda su vida. Pues sí, pero ¿qué querías? Tenía 80 años. ¿Correcto, hermano? Ahora, ¿en qué sí puedo creer? Bueno, esto lo voy a leer literalmente, no lo voy a explicar. Que al amar y obedecer su palabra le das un ejemplo a tus hijos para que decidan vivir bajo la misericordia de Dios. 2, que la solución para nuestro pecado es el sacrificio de Cristo y solo eso. Que al reconocer tu pecado, arrepentirte, confesarlo y apartarte de él es suficiente para ser perdonado, no necesitas de algún tipo de liberación. Que pecamos porque decidimos hacerlo y somos los únicos responsables. Que nuestra siguiente generación no pagará o será castigada por nuestros pecados. Número 6, decir o creer que una persona aun y cuando ha entregado su vida a Cristo sigue bajo el derecho legal del diablo y para ser libre hay que hacer algo más, es hacer insuficiente el sacrificio de Cristo. La Biblia no tiene ningún ejemplo o indicación para que los creyentes pasen por algún proceso de liberación. Y número 8, que puedes orar en el nombre de Jesús por tus enfermedades y por las de otros. Y quiero terminar con un ejemplo. Ahorita lo voy a mencionar. Pero las enseñanzas de las maldiciones generacionales no tienen sustento bíblico, hermano, para acabar pronto. Sí, ya lo hemos visto en el domingo anterior y este domingo. Y siendo así, no estoy obligado a creerlas, para nada. Si alguien las quiere creer, es su opinión personal. Pero no la puede imponer como una enseñanza o como una doctrina. Lo realmente grave, hermano, es que esta enseñanza cae dentro del terreno de una herejía. Y una herejía es una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación bíblica. Es, en otras palabras, una falsa enseñanza. Esa es una herejía. ¿Ok? La obra de Cristo en la cruz es suficiente para cancelar todo aquello que nos caracterizó en nuestra antigua vida. También tiene el poder para sanarnos y liberarnos de toda opresión y dominio del diablo. Amén. Y termino citando una frase de la película del Código Da Vinci. Quizás alguno de ustedes la vio. Hay una escena en donde uno de los personajes dice, escotoma, la mente ve lo que quiere ver. Y esto es en ocasión de un cuadro de la Cena del Señor, donde ellos dicen que no todos los que están ahí son hombres. Hay una mujer, según Da Vinci, ¿verdad? Es un rollo ahí raro, ¿verdad? Pero así viene en la película. Y entonces dice que nadie se da cuenta, es el argumento del que está hablando, porque la mente ve lo que quiere ver, es decir, quiero ver puros hombres, no alcanzo a distinguir a la mujer. Realmente escotoma es una enfermedad de la vista en la que el campo visual se ve interferido por una mancha oscura, ¿sí? Por eso no puede ver bien. Y por eso lo aplican de una manera metafórica, a la mente ve lo que quiere ver. ¿Ok? Pero hay otra enfermedad que se llama pareidolia, que es un fenómeno psicológico que lleva a una persona a ver caras o formas de animales donde realmente no las hay. No sé si ha oído acerca de eso. O sea, que mira, esa nube tiene una forma de jirafa y todo esto. ¿Cómo está? No la hallo.
Oye, mira esta mancha, aquí se apareció Juan Wesley, aquí está, sí, es Wesley. No. ¿Sí? Hermanos, lo que trato de decir, terminando con este ejemplo metafórico, es esto, hermanos. A veces nosotros queremos ver lo que queremos ver y queremos escuchar nada más lo que queremos escuchar. Por eso inicié diciendo, no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros bajo sus propias inclinaciones y enseñanzas y apartarán de la verdad. Díganos algo halagueño, pastor, háblenos mejor del amor de Cristo, díganos que el Señor nos ama mucho, a pesar de que toda la semana pecamos, díganos que nos ama mucho. Bueno, por eso quiero concluir este tema de las maldiciones generacionales. Personalmente, como pastor, esa es mi postura. No creo en ellas, porque la Biblia no me da la base para creerlas, ¿sí? En lo absoluto no las practico. Y hermano, tenga cuidado con lo que cree. Yo no le puedo obligar a que crea lo mismo que yo, pero yo le estoy dando unas bases bíblicas. Pero tenga cuidado con lo que está creyendo y dónde se anda metiendo con personas que sí creen en todo esto y que te van a meter en unos rollos de liberación impresionantes y que créeme que han hecho más daño que bien a la gente, ¿sí? Entonces, ponga atención. Yo le he enseñado la palabra de Dios, ahora usted disciérnala, saque sus conclusiones, ¿verdad? Y que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aquí terminamos. Padre celestial, enséñanos, Señor, a ser celosos estudiantes de tu palabra. Que cuando algo no sea lo claro que algunas gentes dicen que es en la Biblia, nosotros realmente cuestionemos, Señor. Y cuestionemos con inteligencia. Cuestionemos, Señor, con sabiduría bíblica acerca de eso. Señor, que no seamos de los que dicen, pues yo no sé qué pase con eso. No, Señor, permítenos no tomar esas actitudes. Somos responsables de tu palabra, Señor, y de cómo la enseñemos a otros. Y que tú, Señor, no vas a tenerme por inocente cuando yo con toda responsabilidad o irresponsabilidad enseñé algo de tu palabra que no era así. Líbranos, Dios, de incurrir en esas cosas. Y Señor, si de algo tenemos que quitar de nuestra mente a través de este estudio que vimos estos domingos, Señor, que lo hagamos a un lado. Si finalmente ya de una manera personal concluimos que efectivamente no hay ninguna base bíblica para esto, Señor, entonces simplemente que no lo creamos y que no nos atormente y que no nos haga pensar cosas que no necesitamos pensar, Señor, sino que en todo caso volvamos y digamos, Señor, tu nombre es suficiente, tu sacrificio es suficiente, tu sangre es suficiente, y yo pongo mi fe en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, gracias por tu palabra, que ella siga siendo, Señor, nuestra luz y nuestra guía. Despídenos con tu paz, llévanos con bien a nuestros hogares. Que esta semana tu mano esté sobre nosotros. Que esta semana, Dios, tu Espíritu nos guíe como siempre lo ha hecho. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén, Señor. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús para mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio